Bienvenidos al fútbol, amigos de Deportes Misiones TV. El gusto enorme de reencontrarnos con todos ustedes a través de nuestro canal de YouTube para vivir un nuevo torneo regional federal amateur. La ilusión misionera que se pone en marcha, en realidad se ha puesto en funcionamiento la maquinaria de la ilusión en la jornada del sábado, con un partido entre equipos de la Liga del Dorado que terminó ganando victoria a San Martín de Banda por 2-0. Pero lo que interesa sobremanera por la pasión que genera en la capital provincial y en todos los rincones de la provincia es la presencia y el debut de Guaraní Antonio Franco. El equipo franjeado, el equipo aquel que en 1971, en un día muy parecido a este que estamos viviendo, debutó en este lugar, nada más ni nada menos que jugando el torneo nacional cuando aparece Brown en el terreno de juego, jugando frente a Boca Juniors en 1971, y como consecuencia de ello, la legislatura de la provincia instituyó el nombre del Día del Futbolista Misionero justamente en homenaje a aquella gesta histórica del conjunto de Guaraní Antonio Franco. Han pasado más de 5 décadas de aquel octubre de 1971. Ha corrido tanta agua debajo del puente que sería imposible en esta previa de Guaraní de Brown describirle con palabras lo que ha significado el recorrido del conjunto franjeado en los torneos del Consejo Federal de la AFA y de la propia Asociación de Fútbol Argentino, porque no debemos olvidarnos que Guaraní Antonio Franco estuvo en la B Nacional jugando no hace mucho tiempo, menos de una década. Hoy, frente a Jorge Gibson Brown, arranca esta nueva temporada con cuerpo técnico renovado, con muchos nombres nuevos, con un gran interés que ha despertado la conformación que ha tenido justamente el plantel. ¿Podrá Osvaldo Yan en tan poco tiempo armar el equipo que necesita Guaraní para pelear por el ascenso al Federal A ante una calidad de plantel como el que tiene? ¿Le alcanzará el tiempo como para, con el transcurrir de los partidos, seguir creciendo desde lo futbolístico a este equipo de Guaraní Antonio Franco? Son preguntas que nos hacemos en el comienzo de nuestro trabajo, con Brown ya metido dentro de la cancha a apenas 3 minutos del horario oficial de comienzo. Y para eso, para meternos de a poquito en el tema, los saludo a quien nos acompañará con el comentario esta tarde aquí en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Bienvenido, Nahuel Cañete, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Roberto, muy buenas tardes para todo el equipo y también para toda la gente que nos ve a través de la pantalla de Deportes Misiones. Y arrancamos nada más y nada menos que el torneo regional amateur. Para quienes no están muy al tanto, este torneo regional de manera nacional ya incluye a 340 equipos. Acá lo que se está jugando, lo que nosotros al menos vamos a relatar y transmitir, es el regional Zona Norte, el litoral Zona Norte, que incluye a la provincia de Chaco, a la provincia de Formosa, a la provincia de Corrientes y obviamente a la provincia de Misiones. Y hoy tenemos nada más y nada menos que un partidazo por la primera fecha entre, como bien dijo Roberto, Jorge Gibson Brown y Guaraní Antonio Franco. Y vamos a repasar las formaciones de ambos equipos. Perfecto, ya nos metemos con las formaciones. Apareció la terna arbitral encabezado por Franco Rioja. Asistente 1 será Alejandro Sanabria. Asistente 2, Kevin Flores. Está esperando Brown aún en la cancha por la aparición de Guaraní Antonio Franco. Así va el conjunto que dirige Osvaldo Yan. Así va Guaraní. En el arco, Carlos Franco con la número 2, el primer central. Facundo Gómez acompañándolo. Renzo Arzamendia con la número 6. Por el lateral izquierdo, Pablo Ezequiel Nervás. Y con la número 4 por el lateral derecho, Juan Vallejos. En el medio campo, Sebastián Silva con la número 5. Con la número 7, Julián Vera. Y con la número 8, Matías Vallejos. Arriba,
Con la número 9, Lucas Velázquez. Con la número 10, Miguel Méndez. Y con la número 11, Enrique Machado. Ahí estaba la formación de Guaraní Antonio Franco. 0-0 terminó el primer tiempo en el barrio Rocamora, donde están jugando la canterita y Guaraní Antonio Franco, y Bartolomé Mitre, el otro partido que se juega en simultáneo con este de Guaraní Antonio Franco y de Jorge Gibson Brown. Un saludo para Pablo Achingo y para su hermano que nos está mirando en algún lugar descansando, disfrutando de este domingo casi veraniego que tenemos con más de 30 grados en la capital de Posadas. La número 4, el también recientemente ingresado al Club Verde y Rojo, Gastón Palacios. En el medio campo con la número 5, Darío Cardoso. Con la número 7, Setiel Weireuter. Ojo, levanta los brazos. La franja, que tiene muchos nombres nuevos. Hacia la cabecera, que da espaldas al centro de la capital de la provincia. Así va a posar para los reporteros gráficos. Guaraní Antonio Franco, estos son los que tiene a disposición el técnico Osvaldo Yan. Número 12, Pablo Sequeira. Número 13, Nicolás Vallejos. Número 14, Denis Benítez. Número 15, René Villalba. 16, Nahuel Ventos. 17, Ian Barrios. Y el número 18, Nicolás Golomba. Se van corriendo los chicos para salir de la cancha y encontrarse con sus familiares. En el banco de Brown, 12, Joel Vega. 13, Andrés Escobar. 14, Ezequiel Sanabria. 15, Gonzalo Villalba. 16, Nicolás Morel Gallardo. 17, Fernando Verón. Y el número 18, Sebastián Rodríguez, el técnico Matías Suírez. Allí los capitanes Carlos Zarza, el número 3 de Brown, y Sebastián Silva, el número 5 de Guaraní Antonio Franco. Con el sorteo previo, el arquero Lenizuk ya está ubicado en la cabecera de la calle Pedernera, donde están los hinchas de Guaraní, para después en el segundo tiempo ir a la calle Ivanovsky, donde allí estarán los parciales neutrales. Por ahora casi nadie, justamente, muy poquitos. Un puñado, unas 20 personas aproximadamente en ese lugar. Guaraní entonces, Franco, Agustín Vallejos, el ex crucero, Facundo Gómez, otro ex crucero, Renzo Arzamendia, Pablo Narváez, el jujeño, Matías Iglesias, Matute Iglesias, Sebastián Silva, Enrique Machado, Julián Vera, otro ex crucero, Lucas Velázquez y Miguel Méndez. Bueno, aunque no le guste a algún hincha de Guaraní, tiene medio plantel de crucero. Esta tarde jugando como titular. El Piru Franco, que es cierto, no viene de crucero, pero tiene pasado en crucero. Vallejos, Gómez, Matías Iglesias y Julián Vera. O sea, de los 11, 5 con pasado en crucero del norte. O sea, la rivalidad queda de lado a la hora de elegir los buenos jugadores. Bueno, tiene que mover Miguel Méndez. Va a quedar todo listo, señoras y señores, para arrancar el torneo regional federal amateur entre Guaraní Antonio Franco y Jorge Gibson Brown. En la cosa, vestido todo de negro Piru Franco, con la banda roja que le cruza el pecho, al igual que sus compañeros. Tocará Méndez con Silva, arrancar el partido. Hacia el centro de Posadas, ataca Guaraní. Hacia el río Paraná lo hará Brown en esta primera etapa. Controla su cronómetro el árbitro. Mira, lleva el silbato a la boca, pita, señores, hay fútbol. En el estadio, Clemente Argentino, Fernández Oliveira está devolviendo de cabeza. Zarza pelea, Machado Duarte, la deja salir de la cancha. Julián Vera, lateral. ¿Qué tiene que hacer Vallejos? Agustín Vallejos. Toca con Facundo Gómez. Jugó corto con Renzo Arzamendia. Abrió juego para Narváez. La cambia el de Jujuy. Otra vez para la salida de Facundo Gómez. Le tapa la salida Brown en el comienzo. Juega Arzamendia. Otra vez Narváez. Pelotazo largo para Agustín Vallejos. Arriba Zarza de cabeza, sacándola fuera de la cancha el capitán de Brown. Está algo húmedo el terreno de juego. Pase largo, buscándolo Lucas Velázquez. La tiene Lucas que se resbala. Y ahí levantó césped. Combina con Vallejos.
La tiene 4, escapó la marca de Machado Duarte que le comete falta. Tiro libre. Favorable a Guaraní, la primera pelota quieta, tiene buena estatura para el juego aéreo. Franco está en la mitad de la cancha, el arquero. Ian le da una indicación a Agustín Vallejos. Cruzó la cancha a Miguel Méndez para pegarle. Se arrima Matute Iglesias. El ex Talleres de Perico. Mira hacia el área. Iglesias, mira hacia atrás Méndez. Primera situación de riesgo frente al área de Brown. Pasa Iglesias, va Méndez, viene el centro pasado, cabezazo, pegó en el travesaño y después la saca Zarza. Se lo perdió Velázquez, 2 cabezazos en el área, parecía gol. Arzamendi había ganado, acá queda en offside Méndez, indirecto para Jorge Brown. El centro de Méndez, cabeció Arzamendia y por adentro Velázquez, casi anota el primero. ¿Cuántas emociones les vamos a tener? Mirá, tan solo 2 minutos de partido. Muy buen centro de Matías Iglesias, el número 8 de zurda. La enroscó y bueno, cabeció Arzamendia. Estuvo a nada, pero a nada de ser el primer tanto del encuentro. Vallejo con un pelotazo largo, corre Méndez, cierra Portillo. Cabecea en el camino, Julián Vera. Lucha Portillo, devuelve de cabeza, le cayó otra vez a Julián Vera. Viene el centro. Se demoraba en la salida Lenizug. Y en el cierre Gastón Palacios, el ex Juventud Unida de Gualeguaychú, la mandó al córner. No, al lateral. Parecía córner. Sí, no, córner. Bien hecho. Lo jugaron corto. No estaba la pelota quieta, estaba en movimiento. Quería apurar con Miguel Méndez. Matute Iglesias se tiene que hacer de nuevo. En 3 minutos casi de este primer tiempo. Acomoda Matías Iglesias. Ya ganó de arriba Arzamendia. Está fuera del cuarto de círculo, claro, la tiene que reacomodar a la pelota. Matías Iglesias. Ya anduvo cerca Guaraní del primero. Va Matías Iglesias desde la derecha. Dará la orden Franco Rioja, el juez nacional. Le pega a Iglesias abierto, la saca Gonzalo Carballo, la pone en la mitad de la cancha. La levanta Machado Duarte, la buscaba Báez. Peleaba en la mitad del terreno cayendo al piso. Guerreiter pedía falta, no la dan. Saca Gastón Palacios, devuelve a Arzamendia, cabecea en la mitad de la cancha Silva, se viene Narváez. Ataca el número 3, lo pelea, Guerreiter le limpia la pelota, pero ya se le escapó al número 7. Y habrá salida entonces para Guaraní Antonio Franco. 0-0, es el comienzo del partido. Juega Narváez, que recibía de Machado. Toca atrás para Renzo Arzamendia. A lo ancho juega Guaraní en defensa con Facundo Gómez. Pelotazo largo contra la izquierda para Machado. Se viene Enrique Machado, la bajó con el pecho, se arrima al área, marca Gastón Palacios. Tirándola por un costado. Firme el número 4. Lateral que ya hizo Iglesias. Combinó con Narváez. Devuelve otra vez para Matute. La tiene Matute, miró el área, colocó un centro, un rebote corto, le cayó a Silva. La pone en el área, la busca Miguel Méndez. Atención, encaró la marca de Portillo, se la pellizca Portillo. Le cae en el costado izquierdo para el centro de zurda como puede de Matías Iglesias. Devolvió en el cierre Darío Cardoso. Apurado Brown en los primeros minutos. Domina Guaraní. Se adelanta Arzamendia. No encontró la pelota hasta ahora el equipo verde y rojo. La tiene Facundo Gómez. Otra vez con Arzamendia, sin apuro. En la salida, Guaraní. Juega corto con Pablo Narváez. Le robaron la pelota. Se viene, atención, Gonzalo Carballo remató por arriba del travesaño. Primera intervención del número 9. Que tiene muy buenos antecedentes. Me lo pintaron como un émulo de la Bruja Berti, como para que tengan ustedes en cuenta, por la estatura y por la forma en que juega el número 9, que hoy tiene 9, pero en realidad es el mediapunta clásico, ¿no? Ahí estaba la repetición de la jugada. Se viene por la derecha Facundo Gómez, lo chocaba Carballo, devuelve de cabeza Zarza, falta de Carballo, cobra Franco Rioja. Tiro libre que tiene que hacer Silva. Pero más atrás, el capitán Sebastián Silva. No
tenemos el marco de público que esperábamos para el debut de Guaraní. ¿Algún reproche le hace el árbitro a Sebastián Silva? Toca a Gómez, recibe Silva, la pide Iglesias, va la pelota para Matute, lo persigue Emanuel Báez, la cambia para Facundo Gómez, se adelanta Facundo a terreno rival, la pone por bajo, tocaba con Vera, Vallejos, le pelea al balón Carballo, la saca Ríos, devuelve Facundo Gómez, pelotazo largo, la pelota pica, será de Lesny Suk en el fondo de la cancha. Y a poquito comenzó Brown a tener un poco más la pelota en estos últimos pasajes. Sí, no se podría decir un control total del balón porque apenas van 6 minutos, pero en lo que va de partido todavía Brown no encontró la pelota. Guaraní jugando con un poco más de fútbol, Brown con se podría decir un tanto más de corazón y garra, pero por ahora la pelota es del equipo local. 0-0, 7 minutos se van a cumplir de la primera etapa, ganó un córner, el esfuerzo de Manuel Báez ante la marca de Arzamendia. Desde la derecha va el número 4, Gastón Palacios para pegarle. Tiene muy buena pegada al número 4. Werreiter que queda en la puerta del área por un rebote. Atención, va Brown de arriba. Viene el centro de Palacios, cabezazo de pique al piso de Carballo otra vez. Ganando el número 9. La pelota se va por encima del travesaño. Esta vez cerca estuvo Brown. Comparten los tiros de esquina, la cantidad de tiros de esquinas y las intervenciones de cabeza. La primera fue de Guaraní, del número 6, Renzo Arzamendia, y ahora de Carballo, el número 9 de Brown. Ataca Lucas Velázquez, la pone contra la izquierda. Corre Machado, se mete al área. Escapa la marca de Portillo, va a la última línea, viene el centro por bajo. Saca Ríos. Pelea por el balón, ganando Narváez, la juega muy bien de taco para Matute. Iglesias, escapó. No puede tampoco Darío Cardoso, apuntó de lejos, tiró a la tribuna. Pero se gana los aplausos Matute. Por primera vez con la camiseta de Guaraní, el ex crucero del norte, saque de meta. Para Lesny Suk, 0-0 el partido. En 8, entretenido comienzo. Sacará a Lesny Suk, que le pide a sus compañeros que se vayan a campo rival porque le va a pegar. Largo, buscando seguramente a Carballo o a Machado Duarte, que creo es nacido en Jardín América, si no me equivoco. La peina en el camino Julián Vera, tirándola afuera de la cancha. Creo que son de los mismos pagos. Julián Vera, el 7 de Guaraní, y Machado Duarte, el número 11 de Brown. Sacará el capitán Zarza. Sin apuros. Llegando hasta la mitad de la cancha. La mete larga para Machado Duarte. Le ganó las espaldas a Vallejos. Corta en el fondo Facundo Gómez. El balón le cae a Julián Vera. Arranca Julián. Combina con Méndez. Por adentro pica Velázquez. La tiene Méndez. Lo miró picar y pica Velázquez. Encara la marca de Portillo. Marca Portillo. Atento el ex crucero del norte sacándola de la cancha. Lateral para Guaraní, que tiene que hacer Agustín Vallejos. Desde la derecha el número 4. Combina con Miguel Méndez. La hace muy bien. Marca bien Claudio Ríos. Derivó para Julián Vera. Toca para Silva. Centro pasado. Tiene que sacarla Werreiter cuando se venía Machado en sus espaldas. La mandó afuera de la cancha. Lateral que ya hizo Machado. Combinó con Narváez. Se equivocó esta vez Narváez. Arranca Emanuel Báez. Patinando. Descargó atrás para Gastón Palacios. Toca para Darío Cardoso. Atrás con el arquero Lesny Suk, que la tiene que sacar con el pie. Gastón Palacios que recibe. Manda un pelotazo largo. Se resbalaba Werreiter. No puede Narváez. Gonzalo Carballo que la tiene. Tocó corto. Por la derecha con Werreiter. Se viene Ríos. Apuntó Ríos. Tiró, rebotó. En la mano de Sebastián Silva, dice el árbitro. En la cara me pegó, dice el capitán de Guaraní. No, no, no. Yo lo vi, dice el árbitro. Y da tiro libre en favor de Brown. A 32 metros aproximadamente del arco de Carlos Piru Franco, que ya está armando la barrera contra palo izquierdo. Acomodó Gastón Palacio. Atención, 4 y 9.
Juéguele una ficha. De derecha Palacio, de zurda Carballo. Juéguele una ficha. Cualquiera de los dos de ahí en condiciones de complicarlo a Piru Franco, que armó una barrera de 3 jugadores sobre su palo izquierdo. Me parece que será Carballo nomás, de zurda, Levantó los 2 brazos, el 9. A ver, va, Palacios, le pegó, rebotó en la barrera, le volvió a quedar a Palacios. Centro, entró Báez en offside, no vale. Salió rápido a la defensa de Guaraní, muy atenta para quedar y dejar en posición adelantada a los delanteros de Brown. Pensé que le pegaba a Carballo, por fundamentalmente la posición. Era ideal para un zurdo. Sale por la derecha Facundo Gómez. Recibe Sebastián Silva. Julián Vera que la levanta. Apurado Gómez. Había falta de Machado Duarte. Quedó dolorido. A tarjeta amarilla, primer amonestado del partido. El 11 de Brown, que todavía no apareció en el partido, Nahuel. Hasta ahora muy poco del equipo verdirrojo, Roberto. Lo que sí te quería decir es que vos lo habías mencionado muy bien, Iglesias. Hace un par de minutitos nada más. Recortó hacia el medio, sacó un disparo. Se fue a la tribuna, es cierto, pero muy bien. El recurso técnico del número 8 de Guaraní, Antonio Franco. Y Brown, que todavía no encuentra la pelota, no encuentra esa asociación entre mediocampistas y delanteros como para generar un poquito más de peligro al equipo local. Hizo el tiro libre, se rebaló en la derecha Vallejos y no pudo controlar el pase que le daba Julián Vera. 0-0, 13 minutos casi tenemos del primer tiempo. Carlos Daniel Zarza para hacer el lateral. Saca largo, buscándolo Carballo, cortó Vallejos. Arriba Juan Pablo Rodríguez ganándole al diminuto Miguel Méndez. De gran partido la última vez que relatamos acá, Lo que jugó Méndez ese día. No me puedo acordar con qué partido fue. Se viene por la derecha, Vallejos, escapó, va a la última línea, viene el centro, devolvió justo Zarza y después Vera le cometió falta dura y tarjeta amarilla para el 7. Por la dura infracción sobre Claudio Ríos, que quedó golpeado allí revolcándose en el área. Tenemos un amonestado por equipo. Exactamente, un amonestado por equipo. En el equipo local, Julián Vera con la número 7 y en el equipo visitante, José Machado con la número 11. Comparten cantidad de tiro de esquinas, cantidad de chances de gol y cantidad de amonestados. Paridad absoluta, entonces. Lenizuke amaga, ya está recuperado Claudio Ríos. La va a sacar larga el ex portero de Guaraní, Candelaria, el propio Brown, entre otros. Cabecea Carballo en el camino. Cabecea Zarza, la busca Carballo, ganó el número 9. Se viene por la izquierda, tiró una fantasía, cerró las piernas justo a tiempo Facundo Gómez, ganó un lateral. El 9 muy movedizo en el arranque de este partido. Sin apuros, Daniel Zarza para adelantarse por el costado izquierdo y hacer este lateral. La va a meter en el área, me parece. La va a buscar Carballo. La pelota lo superó a él. Le cayó a Sebastián Silva. Le ganó Machado. La tiene Machado. Se equivocó en el pase. Sale Guaraní. Devuelve Facundo Gómez. Arriba Zarza, pierde. Gana bien Vera. Falta de Darío Cardoso. Tiro libre para Guaraní. Qué bien que se fabricó la falta acá en este momento Guaraní, porque estaba realmente atosigado por 1, 2, 3, 4 jugadores de Brown. Así que muy bien fabricada la falta por el número 7 de Guaraní. Pelotazo largo que está cortando Gastón Palacio con golpe de cabeza. Darío Cardoso que abre juego. Corta Narváez. Recibe Werreiter. Toca con Darío Cardoso. Maneja la pelota Cardoso. Juega bien Carballo de memoria con Zarza. Se viene por el costado izquierdo el número 3. Se la dejó a Machado Duarte. Combinó con Cardoso. Abrió juego para Zarza. Tira la personal. Pasó. Pero después la sacó Facundo Gómez.
Ríos para atrás, recibe Juan Piggy Rodríguez. Portillo, se adelanta Nico, levanta la cabeza, pone un pelotazo largo en la izquierda para Machado Duarte, no llega. La intención era buena, la ejecución no fue tan buena. La pelota se perdió afuera. 16 minutos cumplidos, primer tiempo, 0-0. Vallejo con el lateral. Gómez, Piru Franco, que recibe con el pie, la entrega para Renzo Arzamendia. Narváez, Arzamendia. Facundo Gómez, que se adelanta. Otra vez Arzamendia. Narváez. Arzamendia. Sin apuros, Guaraní tratando de esperar que su rival se adelante y encontrar algún resquicio. Miguel Méndez se le escabulló la pelota, cortó. Juan Pablo Rodríguez toca Ríos. Recibe Cardoso, combinó con Gonzalo Carballo. Se viene Carballo, no puede con Méndez, se la roba Sebastián Silva, toca Lucas Velázquez, anticipo de Warreiter. Sale con todo Gastón Palacios. Pelota larga en las espaldas de Gómez, corre Carballo, devuelve Facundo Gómez pero sin apoyar. La busca Machado, la tiene Machado Duarte. Centro de Darío Cardoso. Ay, 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 casi con la mano devuelve Arzamendia. Por muy poquito no comete Hans en la puerta del área. De todas maneras la devolvió bien. Méndez ataca a Guaraní. Recibe Silva, la pide Julián Vera. Va para él, escapa pie a pie. Marca Río, falta de Darío Cardoso. Acomoda la pelota Sebastián Silva. Ya vamos a estar actualizando el resultado en cancha de Mitre, donde juegan la Canterita y Bartolomé Mitre. 0-0 terminó el primer tiempo. Sigue 0-0 el partido. En 12 del complemento. Silva que deja su lugar para Facundo Gómez. Toca con Silva. Se viene el volante central, la pone en el área, la busca a Méndez de arriba, gana Juan Pablo Rodríguez. Saca Zarza, la peina Carballo, la busca Ríos. Gana Ríos, tirándola afuera, lateral, quedó golpeado Sebastián Silva. En esa pelea con Ríos y con su propio compañero Matías Iglesias, que no sé si no lo terminó golpeando al 5 de Guaraní. Vallejos con el lateral. Cantan y cantan en la cabecera de la César Napoleón Heró los hinchas de la barra del Tiro Federal. Juega Vallejo, recibe Arzamendia, combina con Narváez. Se adelanta Narváez. Tocó corto con Matute. Lo persigue Ríos. Descargó con Narváez. Machado. La tiene Enrique Machado. De atrás le gana a Warreiter. Se la tira afuera el 7 de Brown. Lateral para Guaraní. Jugó Machado. Recibe Narváez. Atrás con Arzamendia. Facundo Gómez que se adelanta. La pone para adentro. No hay nadie. Sí. Llega Matute. Iglesias haciendo la diagonal. Marca Zarza. Pelea Cardoso. Devuelve Zarza. Una pelota que se va a ir lentamente afuera de la cancha en el puesto de Agustín Vallejo. Y en estos 20 minutos ya se equiparó mucho más el partido. Se igualó mucho más. Brown, que primeramente se mostró como un equipo quizás un poco más permisivo, donde le facilitó las cosas a los delanteros de Guaraní, ahora ajustó marcas y le está costando más al equipo franjeado penetrar en la defensa de Brown. Gana Gastón Palacios, lucha Machado, recupera la pelota, la pone en arca de Portillo. Cuando se le venían sus espaldas metiendo Lucas Velázquez. Saque de costado que hace Enrique Machado. Matute Iglesias. Sebastián Silva apuntó al arco, le pegó arriba y desviado. Lejos del arco de Lesnizuk. Una constante en el partido. Lo veo a Carlos Piru Franco, el arquero de Guaraní, jugar lejos de su área. Un dato no menor que a lo mejor toma nota algún delantero de Brown en alguna pelota que aparezca allí de sorpresa en la mitad de la cancha. Bueno, a ver qué problema hay con los que... hay gente colgada del alambrado allá, Hay gente colgada en el parapelota. Franco Rioja lo llamó al capitán de Guaraní y le dijo que a Silva que vaya y le diga que se bajen porque de lo contrario no sigue el partido, Allá hay un hincha de Guaraní
que algo grita, pero no tiene, parece, muchas intenciones. Ahí lo van a ver ustedes. Así, ahí lo hizo la salida. No quiere salir, no quiere bajarse. Saca Juan Pablo Rodríguez. Anticipo de Arzamendia. Arriba Zarza. Carballo. Marca Silva. Juega Facundo Gómez con Narváez. Abrió juego para Enrique Machado. Se frena ante la marca de Werreiter. Toca atrás para Narváez. Lo apuraba Emanuel Báez, a quien prácticamente no he nombrado, el número 10 de Brown. Saca Arzamendia. Facundo Gómez. Arzamendia. Narváez. Allá Iglesias, en el puesto de Machado que pide por adentro. Le hizo una seña para que se abra a Machado. Toca Iglesias, recibe Méndez. Marca desde el piso Nicolás Portillo. Pelea, falta, retención de pelota de Méndez. Es indirecto, favorable al conjunto verde y rojo de Villa Urquiza. Amarilla para Méndez por protestar. Y siguen colgados en el parapelota. Me parece que el árbitro, Franco Rioja, va a volver a detener el partido. Ahora los convoca para que se hidraten los jugadores de ambos equipos. Amonestado Miguel Méndez, entonces, segundo en Guaraní, ¿no? Segundo en el equipo local, Roberto. El primero con el número 7, Julián Vera, y ahora Miguel Méndez con la número 10. Y bueno, sí, con respecto al tema este de la hidratación, uno podrá decir, apenas jugaron 23 minutos. 32 grados en la ciudad de Posadas la temperatura actual, con sensación térmica de 35, así que está como para tomar agua. Lo que también quería aportar es que últimamente Brown ajustó algunas cosas, logró mejorar el tema de la marca y ya no es tan permisivo en el aspecto defensivo. A Guaraní le está costando mucho más. Es cierto, todavía no aparecieron los delanteros de Brown, exceptuando al 9 Gonzalo Carballo, pero juega mejor, está mejor y sobre todo resiste mejor en la mitad de la cancha las estocadas del equipo local. Bueno, aprovechan como en el básquetbol los jugadores a hablar con el técnico, a dar alguna indicación, a corregir alguna cuestión que entiende no está del todo bien en el funcionamiento de su equipo. Tanto Ovaldo Yan como Matías Suírez están dialogando con los jugadores. Hace sonar su silbato Franco Rioja diciendo de que se terminó el tiempo muerto. Ahora sí, ya no hay nadie colgado del parapelota. Hay uno que está bajando, el último. Los pibes de la Urquiza. La que nunca te abandona y siempre te acompaña, dice otro cartel por allá, de aquel lado. Los de Villa Sarita Stone, uno de los emblemas que siempre está, los trapos que están colgados, barrio Tiro Federal, como le decía. La barra del Tirri, ¿no? Así es, el Tirri es el capo de la barra del Tiro Federal, ¿no? Bueno, los trapos, algunos que podemos leer mientras los jugadores vuelven a ocupar sus lugares. Habrá tiro libre para Brown en la reanudación por aquella infracción de Méndez que le costó una tarjeta amarilla por protestar. ...24 minutos... indica el reloj. Le va a pegar Gastón Palacios. Se abre Werreiter en la derecha. Por adentro, Emanuel Báez junto a Gonzalo Carballo. Pide distancia Gastón Palacios para dar a la orden el árbitro. Es indirecto. Centro contra el área, devuelve Arzamendia. Busca Ríos de cabeza. Buscaba Machado Duarte. Devolvió Julián Vera para la contra de Guaraní. La controla Velázquez, tocó corto para Matute. Baja Werreiter. Se tropieza con el balón Matute, pero siempre lo tiene él. Amaga, la pone por bajo. Buen pase para Velázquez, que casi se cae. Descargó con Matute Iglesias. Otra vez Lucas. Atrás para Narváez. Recibe Pablo Narváez. Arzamendia. Abrió juego para Facundo Gómez. Casi se le escapa el balón afuera. Le ganó la posesión del balón a Gonzalo Carballo. Tocó con Arzamendia. Se viene Narváez.
La pide Machado. Balón para Lucas Velázquez. Abrieron juego para Matute Iglesias. Atención en el área está Méndez con Velázquez. Viene el centro de Iglesias. Arriba Portillo de cabeza. Le cae a Sebastián Silva. Peleaba Gorreiter. La manda fuera de la cancha. El número 5 de Guaraní. Lateral para Brown que tiene que hacer Palacios. Sin apuros. La buscará Gorreiter. Pelota larga para el número 7. Cortó de cabeza Machado. Levanta Iglesias. Emerge del fondo y Juan Pablo Rodríguez equivocándose para atrás. Lo complicó a Portillo, que resuelve muy bien. Zarza. Devuelve Portillo. Báez que la baja con la zurdita. Tira un sombrero. La busca Cardoso. Arranca Cardoso. Pelea y le gana Julián Vera. Toca Silva. Ataca Guaraní. Silva para Vallejo, se viene Vallejo, va a levantar el centro, la pide Méndez. Viene el centro, muy pasado, no hay nadie. La saca en el cierre. Gastón Palacios, completa. Darío Cardoso va a la contra. Emanuel Báez con un pelotazo largo para Carballo, al cual no va a llegar de ninguna manera al 9. Saque de costado que hace Gómez. Recibe Arzamendia. Silva. Narváez. 0-0 el partido. Somos Deportes Misiones TV, viviendo el Regional Federal Amateur desde el Clemente Argentino Fernández Oliveira. Toca Enrique Machado. Arzamendia con Facundo Gómez. La salida siempre por este lado de la franja. Arzamendia. Se adelanta Narváez. Nadie lo apura. Combinó con Velázquez. Tocó de primera para Matute. Marca muy bien. Darío Cardoso le cayó a Velázquez. La cambia toda. Devuelve Machado, la dejó corta. Vera abrió juego para Vallejo. Se viene Vallejo por el costado derecho. Otra vez para Julián Vera. Manda un centro por bajo. Atención, le quedó para Iglesias. ¡Está! ¡Gol! Velázquez. ¡Gol! De Guaraní. Lucas Velázquez en una posición bastante dudosa. El árbitro asistente Sanabria no levantó la bandera. Remate cruzado de Matute Iglesias, cruzó delante de la boca del arco. Y Lucas Velázquez solo la tuvo que empujar para marcar el primero. Minuto 28 de la etapa inicial. Pasa a ganar Guaraní. Lucas Velázquez lo hizo Guaraní 1, Brown 0. Y luego de un tramo del partido en el cual el juego se planchó, ninguno de los dos equipos generaba mucho, apareció esto, un error en la defensa del club visitante, en la defensa de Brown, permitió que Matute Iglesias pueda disparar de manera cruzada y entró solo. Como ven, decís, Roberto, en una posición dudosa. El juez de línea no levantó la bandera, así que es gol. Guaraní pasa a ganar 1-0 y el partido ahora va a tomar otro rumbo seguramente. En la repetición, vamos a verlo de nuevo. Acá piden mano de Claudio Ríos. En la repetición me parece que nos quedan más dudas aún del lugar en el cual estaba Lucas Velázquez cuando remata cruzado Matías Iglesias. Pero el asistente estaba muy bien. Allá el cuerpo de jugador de Guaraní está adelantado por encima de la línea del último jugador de Brown, que era Gastón Palacios. Está ganando Guaraní, el gol es válido porque el árbitro lo acaba de cobrar y gana 1-0 con el gol de Lucas. Pero una pasividad llamativa del fondo de Brown, porque Iglesias está bien, tiró una diagonal, nadie lo acompañó, tuvo todo el tiempo del mundo para medir el remate y cuando picó Lucas Velázquez a buscar ese centro rasante, nadie de Brown reaccionó para obstaculizarlo. Veremos cómo cae esto en el ánimo de los jugadores, fundamentalmente del visitante que está perdiendo por 1-0. Sale Arzamendia. Entregó corto para Narváez. Arzamendia. Gana Guaraní. Minuto 30 ya del primer periodo. Tocó Vera. Se viene Vallejos. Escapa Vallejos. Adelantó ante la marca de Machado. Va a la última línea. Viene el centro. Méndez de cabeza a las manos del arquero. El cabezazo le salió muy recto. Y controló sin problema a Leisnichuk, que no pudo hacer la salida rápida porque le cometió falta a Matías Iglesias. El tiro libre ya se hizo. Sale con Gorreiter. Se apoya atrás en Gastón Palacios.
Cambia todo hacia la izquierda con Cardoso. Juan Pablo Rodríguez que se adelanta, lo persigue Méndez. Tocó para Gonzalo Carballo. Ni él ni Gómez. En el fondo emerge Arzamendia. Se equivoca acá Vera. La deja salir de la cancha. Machado Duarte, lateral para Brown, que pierde 1-0. Ya vamos a actualizar el resultado en Mitre. Y la canterita 0-0 sigue. Cabecea Carballo. La busca Carballo. Pelea Vallejo que le saca la pelota limpiamente. Devuelve Silva. Pone un pelotazo largo. Corre Méndez. Llega primero Juan Pablo Rodríguez. Apurado con el pie. Lenny Zuc la saca de zurda. Busca Cardoso. La saca de la cancha Silva. Lateral para Brown en la mitad del terreno. 26 del segundo tiempo. En Rocamora no se sacan ventaja la canterita y el superpoderoso Mitre. Levanta Machado. Busca la pelota Báez. Devolvió Gómez. La tira para arriba Silva. La pelota le cayó a Gonzalo Carballo. Manda un centro. No hay nadie. Quiso jugar de memoria. En el área sin problema salió el arquero Carlos Franco para controlar. Yanque se movió, salió de la línea de marcatoria técnica del banco de suplentes para dar una indicación a sus jugadores, como para que se serenen. Saca Facundo Gómez, recibe Arzamendia, sale por el costado izquierdo, Narváez, la pone por bajo, deslizándose en el piso, la tira fuera de la cancha Claudio Ríos. Saque de costado que tendrá que hacer Enrique Machado. Para un Guaraní que ya ahora no tiene tanto apuro. Ya logró el objetivo, ya abrió el marcador. Las obligaciones son todas de su rival. Juega Narváez, recibe a Arzamendia. Toca para Gómez. Se adelanta Facundo con Vallejos. La tiene Vallejo, la pisa. Lo apuraba Machado. Atrás para Gómez que arriesgó más de la cuenta, lo trabó. Gonzalo Carballo de taco combinó con Machado. Arranca Machado, foul. En el arranque de la maniobra sobre Gonzalo Carballo está cobrando el árbitro. Tiro libre para Brown. Quedó golpeado, sentido, dolorido Gonzalo Carballo, número 9. Que allí está recuperándose. Acomoda. Para pegarle Gastón Palacios. Me manda un mensaje mi amigo José Gual que dice que el jugador de Guaraní estaba detrás de la línea de pelota. Puede ser, ¿eh? Puede ser que es un detalle. Nosotros por ahí miramos la posición del jugador de Brown, pero no la línea de la pelota, que es la que en estos casos cuando viene el centro debemos tomar en cuenta. Puede ser, ¿eh? Puede tener razón nuestro amigo. Centro de Gastón Palacios al área, un cabezazo despejando de Narváez. La baja Machado, traba Machado, saca Facundo Gómez. La contra de Guaraní con Julián Vera. Méndez, engancha Méndez, pasa de largo Palacio, la cambia toda. La dejó correr Juanpi Rodríguez, se viene Machado, se mete en el área. Atención con esto, lo cierra el camino con Reiter y se la tira. No, finalmente el del jugador de Guaraní la tira por línea final. Saque de meta. Había quedado mal parado Brown en el retroceso. Se enoja Nicolás Portillo con Machado. Muy enojado Portillo con Machado, porque con su compañero Machado, no el de Guaraní. Porque entendió que perdió la pelota en un momento inapropiado. Sacó la pelota Portillo. ¡Ay! Se le escapó a Zarza debajo del pie. Y uno pensaría, Roberto, que este baldazo de agua fría para el equipo visitante, esta piña, tendría que haberlo despertado, tendría que haberle generado más ganas de ir, de apretar, de buscar el empate. En cambio, todo lo contrario. Guaraní sigue jugando, sigue con su estilo de juego, sigue presionando. Tuvo dos recién, aparentemente por los laterales es donde se siente más cómodo. Y ya llegó, tuvo 2 o 3 aproximaciones y por ahora Brown nada. Saca Silva, busca Velázquez, corta Juan Pablo Rodríguez, otra vez Silva en el círculo central. Corre Vallejos, atención a correr. Le pone el cuerpo. Zarza la deja salir por línea de fondo, saque de meta. Para Brown. Gana con el gol de Lucas Velázquez, Guaraní. A nosotros nos quedaba alguna duda para nuestros oyentes, nuestros televidentes. Está
estaba detrás de la línea de la pelota, por eso estaba habilitado Lucas. No podía Portillo, atención, se viene Méndez, enganchó, le va a pegar, la tiene Méndez, vuelve a apuntar, vuelve a acomodarse, tiró, rebotó en los talones de Zarza y se pierde afuera. Saque de meta, saque de banda, quiero decir, para Guaraní sin apuros, gana la franja, 36, primer tiempo. Vallejos, recibe Facundo Gómez, toca corto para Silva, al piso va Ríos, le quedó para Matute, Iglesias, adelantado, sí, esta vez sí, no hay duda. En posición adelantado a Luco Velázquez que terminaba chocando con el arquero Lesny Suk. Es indirecto para Brown, quedó golpeado Lucas Velázquez en ese choque con el arquero Lesny Suk. Ahí lo ayuda Portillo a recuperar el aire al número 9 de la franja. ¿Estaba habilitado, dice usted? Y sí, allá el 4 Palacio me parece que estaba dormido. Puede ser. Saca Ríos, un pelotazo largo, busca a Werreiter. De cabeza la saca Machado afuera de la cancha. Si había VAR era penal, claro, porque la jugada valía y era infracción del Enisuk. Ríos que la tiene después del lateral, viene el centro, la tiene, no la pudo bajar, lo sorprendió, había fallado en el cabezazo Gómez. Había fallado en el centro de la derecha Facundo Gómez, se sorprendió Báez, que no la pudo directamente rematar al arco. Pelota larga contra la derecha para Werreiter, con la marca de Machado, la tiene Werreiter. Cortó Matute Iglesias, jugó mal para atrás, recuperó Gonzalo Carballo. Toca corto con Cardoso. Suelta la pelota para Zarza. Zarza con un centro que no se sabe si era un centro buscando la cabeza de Finito Germán o de algún compañero que iba a bajar desde la tribuna para tratar de ponerla hacia adentro. Chanza de por medio, un gran cariño para el gran Fino. Sale Guaraní que gana 1-0, 38 primer tiempo. La tiene Narváez. Silva. Escapa Silva. Méndez de memoria con Machado. Falta fuerte de Portillo. Lateral. Favorable a Brown. Quedó golpeado Méndez. A ver, Rioja entendió que no fue falta y dejó seguir la acción que terminó en un lateral para Jorge Gibson Brown. Allí lo ayuda Cardoso a pararse a Miguel Méndez. Lateral que ya hicieron, la tiene Claudio Ríos, el exjugador de Independiente Avellaneda de las inferiores. Pelota larga para Werreiter, corre Werreiter, la lleva contra la última línea al córner. La tira Narváez, segundo tiro de esquina para Brown. Iván Las Torres. Va Zarza, va Portillo, va Juan Pablo Rodríguez a buscar de arriba. Le va a pegar como en el primer tiro de esquina Gastón Palacios desde el costado derecho. Brown buscará la apertura del marcador. Yang que se vuelve loco con sus compañeros, con sus jugadores para indicarle la marca. Palacios que le pega. Viene el córner. Devuelve de cabeza a Julián Vera. Le va a caer a Darío Cardoso. Centro pasado. Habilitado Werreiter. La tiene Werreiter. Se frena con la marca de Velázquez. Rebotó en Velázquez. Va a evitar el córner, sí. El arquero Franco. Poco de Brown en el ataque en este primer tiempo. Muy poco, Yo que estaba por decirte justamente que una pelota parada quizás le podía dar alguna solución, pero ni siquiera eso. Centro que cae en el área de Mitre es despejado por de Guaraní. Es despejado por sus defensores. O si no, simplemente es desviado o no llega a impactar ningún defensor o ninguna torre de Brown. Así que van a tener que ajustar algunas cositas el técnico de Brown en el segundo tiempo, porque por ahora poco y nada de los delanteros y del ataque en general del equipo verde y rojo. 41 del primer tiempo, 1-0 gana Guaraní, devuelve Zarza, pelota a la mitad de la cancha que será de Narváez, la baja con el pecho el jujeño. Pasa al ataque, la pone por elevación en la derecha para Velázquez. Habilitado Velázquez, no. Volvía de la maniobra.
con delay cobró Alejandro Sanabria. El asistente 1, indirecto para Brown. Sale por la derecha Gastón Palacios, toca con Cardoso. El despeje de Palacios rebotó en Silva. Vuelve a salir de la cancha. Salida de manos que tiene que hacer Gastón. El número 4 de Brown, la pide Cardoso. Va para Darío. La baja con el mulo, después la cambia a Juan Pablo Rodríguez. La saca por la izquierda a Zarza. Se viene Zarza, se la dejó a José Machado. Pasa Machado. Lucha Vallejo, le saca la pelota limpiamente el 4. Juega Silva, buen anticipo de Portillo. Ríos que la pone larga, marca justo a tiempo, cortando el ataque de Brown Narváez. Machado. Iglesias para atrás con Arzamendia, arriesga Arzamendia. La pone para Matías Iglesias, arranca Matías Iglesias. Largo envío para Velázquez que está en offside. Antes de que levante la bandera Sanabria ya había cobrado el árbitro Franco Rioja. Sale a los 42 minutos del primer tiempo Brown por el costado derecho. La tiene Claudio Ríos. Recibe Palacios de Werreiter. Toca Palacios con Portillo. Levantó a la mitad de la cancha el balón anticipo de Vallejos. Ganándole a Machado. No llega Vallejos. Machado, gran candidato en el segundo tiempo a dejar su lugar a Gonzalo Villalba en Brown. Ya les estoy diciendo. Juega Juan Pablo Rodríguez. Darío Cardoso. Gira Cardoso. Toca para Juan Pablo. Mauro Gómez. El gol de Mitre que le está ganando la Canterita 1-0. Pasamos la media hora del segundo tiempo allá en Rocamora. Es buena acción de Palacio. La pone larga. Cortó Narváez. Recibe Matías Iglesias. Largo pelotazo contra el costado izquierdo para Enrique Machado. Se viene Enrique, encaró la marca de Palacios. No puede, el número 4 viene el centro. Le quedó para Velázquez, está el segundo tiro. Tapó el Nizuk. Tapó el Nizuk con las piernas. Y la gol de Velázquez. Gran tapada del Nizuk. Al córner, segundo para Guaraní. Se agarra la cabeza el técnico de Brown, Roberto. Lo mejor que le podría pasar al equipo visitante ahora mismo es que termine ya la primera parte y que se vayan al descanso y replanteen lo que van a hacer en el segundo tiempo. Porque tampoco es que podemos decir que Guaraní está jugando el mejor de todos los partidos. Es que Brown tiene errores puntuales en la defensa. Son muy permisivos, muy pasivos y suceden cosas como esta. Viene el córner de Méndez. Atención, llega Barzamendia. Pasó Narváez, devolvió justo Gonzalo Carballo. Se viene por la derecha Facundo Gómez, ganó Gómez, atención, no hay falta, la pone en el área, sigue Gómez, corta Cardoso. La va a sacar Juan Pablo Rodríguez, se equivoca, corta Vallejos. Iglesias, Vallejos, ataca a Guaraní que gana 1-0, 44. La pelota la manda fuera de la cancha Juan Pablo Rodríguez, que algo le dice al asistente Sanabria, como que le habían cometido falta en la jugada anterior. Recibe Sebastián Silva, toca Vallejos, recibe Julián Vera. En la mitad de la cancha aparece Narváez, rebalándose, le ganó a Ríos. Pasa Narváez al ataque. Abrió juego para Enrique Machado, encaró la marca de Gastón Palacios. Va Machado con otro centro arriba, sacándola con el muslo del área. Zarza, corre Werreiter. De arriba, gana Machado, toca para Narváez, se adelanta Narváez, se escapó la marca de Werreiter, la hizo muy bien el 3. Se viene Enrique Machado, ataca Guaraní por más. Sigue Machado, buen anticipo de Portillo. Ganando en el fondo. Domina Guaraní. Toca Vera. Recibe Vallejos. Para atrás. Complicando todo Matías Iglesias. De cabeza. La saca Arzamendia. Tiempo cumplido a partir de este momento. Lo que agregue el árbitro Franco Rioja. Balón para Matías Iglesias. Se escapó la marca de Río. La pone muy larga. Para Machado que no va a llegar. Saque favorable a Brown. Se va a terminar el primer tiempo. ¿Cuánto más? Uno más. Hasta el 46 vamos. Por aquel minuto que dio para que se hidrataran los futbolistas. Hasta el 46 vamos. Saca Palacios. No puede Werreiter. La pelota es de Silva, que está haciendo un muy buen partido. Muy inteligente el 5 de Guaraní. Moviéndose
siempre hacia los costados, hacia donde viene la jugada, hacia ahí va y siempre gana la pelota él. Facundo Gómez pretende escapar a la marca de Báez, otro desaparecido en acción. Lateral que era para Guaraní, lo cobraron para Brown. Le da la última del primer tiempo, va a sacar Zarza, a ver si puede llegar al área. Abrieron para Machado, escapó la marca de Facundo Gómez. Lateral, en la última, será centro al área y se termina el primer tiempo. Ganando Guaraní. Vendrá el centro de Zarza. Vendrá el centro del número 3. Al área, arriba de cabeza, despejando Silva para adentro, sale Franco. Y controla con seguridad el arquero franjeado. Cuando el árbitro Franco Rioja marca el final de la primera etapa. Amigos de Deportes Misiones TV, está ganando Guaraní y bien por 1-0 sobre Jorge Gibson Brown al cabo de la primera etapa, con el gol anotado por Lucas Velázquez cuando iban 28 minutos de esta primera etapa. Un resultado que se ajusta a lo que hemos observado al cabo de estos primeros 45 minutos. Gana la franja 1-0. Partido redondo en estos primeros 45 minutos para Guaraní Antonio Franco, que si bien no hizo un gran partido hasta el momento, le está alcanzando para ganar a un Brown que entró dormido de la cancha. En ningún momento pareció estar en partido, si bien en algún tramo del encuentro apretó, empezó a tener más la posesión de la pelota, llegó a molestar, vamos a decir así, a inquietar a la defensa de Guaraní. No logró concretar ninguna de las acciones y el que sí lo concretó, en una acción quizás un poco confusa y polémica, vamos a decir así, del equipo local, donde Lucas Velázquez a los 28 minutos abrió el marcador y se van así, se van 1-0 en un partido que de atractivo quizás no tiene mucho, pero donde Guaraní Antonio Franco está haciendo bien las cosas. Matías Suírez, al cabo de estos 15 minutos de descanso, va a tener que ajustar varias cosas. Como dijo Roberto, el número 11, José Machado, seguramente va a salir, no tuvo un buen partido. La delantera en general de Brown no tuvo buen partido, pero esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar. Así adelantó su comentario de este primer tiempo. Guaraní 1, Brown 0. Nahuel Cañete a través de Deportes Misiones. Vamos a hacer la pausa. Ya regresamos al Clemente Argentino Fernández Oliveira. Responsabilidad, Equidad, Superación. perseverancia, Motivación. excelencia, dedicación, Cooperación. liderazgo. Es una escuela de valores. responsabilidad, Equidad, Superación. perseverancia, Motivación. excelencia, dedicación, Cooperación. liderazgo. El deporte es una escuela de valores.
Regresamos al estadio Clemente Argentino Fernández Oliveira. Ha regresado la terna arbitral con Franco Rioja a su derecha, Kevin Flores a su izquierda. Está Alejandro Sanabria, vuelve Brown. A ver, Machado, Rodríguez, Báez, Zarza, Lenizuk, Ríos, Cardoso, Carballo, Portillo, Werreiter y Palacio. Sin cambios Brown. A diferencia de lo que creíamos podía suceder. Ya está Brown en la cancha. Lenizuk va al arco que da espaldas a la calle Ivanovsky, donde están los hinchas neutrales para este segundo tiempo. Todavía no vuelve Guaraní Antonio Franco, que gana 1-0. Mientras tanto, por la zona 5, esta es la zona 6, donde está River de Santa Rita, que hoy está libre y que el próximo fin de semana va a recibir a Guaraní Antonio Franco en Villa Bonita, ahí muy cerca de Oberá. Ahí será el próximo partido que jugará la franja. Quedará libre Brown, que debutará, que volverá a jugar y debutará como local el último domingo de octubre, el 27, recibiendo a River de Villa Bonita. Esa es la programación de la zona 6. Por la zona 5 ya es final. Mitre repitió el resultado de ayer de victoria sobre San Martín de Banda. Ganó 2-0 a la Canterita con goles anotados por Mauro Gómez y Julio César Cáceres, el ex delantero de Guaraní y de Brown, ¿no? Que rescindió contrato con Olimpo de Bahía Blanca para venir a jugar en Guaraní, en Bartolomé Mitre. Bien, regresan los suplentes de Guaraní, todavía no los titulares. Ahí suena su silbato el árbitro Rioja para que regresen pronto. Ya estamos en la hora 18:08, ¿no? Ahí vuelve. A ver, Silva, Machado, Franco, Gómez, Iglesias, Arzamendia, Vallejos, Narváez, Méndez, Velázquez y Julián Vera. Sin cambio Guaraní para este segundo tiempo. El Piru Franco va a ocupar el arco que da espaldas al centro de la ciudad, capital de la provincia de Misiones. El que da hacia la calle Pedernera. Saluda al Piru Franco, algún hincha que por ahí lo estaba justamente haciendo recordar algún episodio. Bueno, va a comenzar el segundo tiempo. Moverá Gonzalo Carballo con Claudio Ríos. El árbitro Rioja esperando para que Franco le dé el ok. Franco, que está controlando la posición de los postes. Termina de colocarse los guantes. Lo miró a Lenizuk, ya estaba todo ok. Tocará Carballo con Ríos, señores. ¡Se juega! El segundo tiempo aquí en Villa Sarita. Zarza, que la pone por bajo para Carballo, de primera intentaba con Machado, rozó la pelota en Facundo Gómez, lateral para Brown. Esta zona de zona 6 de la región litoral norte tiene 3 equipos y la zona 5, en la cual ya ganaron Victoria y Bartolomé Mitre, tiene 4. De la zona de 4 clasifican los 2 primeros directamente, o sea, de la zona de Mitre y de Victoria, que hoy estarían metiéndose en la próxima fase. Y de esta zona clasifica el primero y el segundo tiene que ser uno. ¡Ay! Acá se equivocó Iglesias. Atención, le quedó la pelota para Carballo. Se mete en el área, se abrió, se acomodó para la zurda, tiró afuera. Le pegó desviado, mal perfilado, mal acomodado. Se equivocó Matías Iglesias en la salida y le generó un problema al fondo de Guaraní. Primera intervención seria o clara, podríamos decir, del 9 de Brown, que recibió un regalito del cielo o del número 8, que se equivocó en la salida y bueno, no tuvo claridad como para definir bien, pero estuvo muy pero muy cerca. Fue una situación clara, pasó cerca y bueno, esa te diría que es la más clara que tuvo Brown hasta el momento. Peleaba Werreiter con Narváez, la pelota rozó en el jugador de Brown, saque de costado que tiene que hacer Narváez, combina con Iglesias, con el pecho se la vuelve a entregar a Narváez, más atrás con Arzamendia, más atrás con el arquero Franco,
La tiene que sacar hasta la mitad de la cancha. Arriba Gastón Palacio, le ganó Velázquez, la busca Méndez, se escapó la marca de Portillo. Se viene Enrique Machado, está en el área, atención para la sur, está el segundo tiro, ¡fuera! Afuera el remate de Machado, después de una corrida del número 11 con Méndez que robó una pelota. Se fue abriendo el remate final de Machado. Ahí está el inicio de la jugada, roba Méndez. Machado que gana, se va abriendo cuando llegó al área y después remató afuera. Ataca otra vez Guaraní, remata desde afuera. Julián Vera a las manos del arquero Lenny Zuk. Todo pasó en 2 minutos y medio. 2 llegadas de Guaraní, una de Brown. Sale Zarza, pelotazo largo para Carballo, tan largo que la pelota será del arquero, Carlos Franco. Sacará Franco desde el fondo. Abierto en la derecha está Gómez, va para él. Se adelanta el misionero. Pelotazo largo de Facundo. Bien para Velázquez, el autor del único gol. Quiso combinar con Méndez, le regaló el balón a Portillo. Sacó hasta la mitad de la cancha Portillo. No podía Machado, recupera Ríos. Toca para Zarza. Rebotó la pelota en el jugador Vallejos. Ganó Zarza, pelota larga. Corre Manuel Báez. Sale fuera del área. Piru Franco la deja salir por línea final. Habrá saque de meta para el conjunto franjeado. En silencio la gente, expectante, serena, tranquila porque su equipo gana. Renzo Arzamendia se adelanta con Facundo Gómez. Pelotazo largo, buscándolo a Velázquez, arriba Portillo. Despeja de cabeza, le cae a Cardoso. De una con Zarza, toca Báez. Recupera a Silva, atrás con Arzamendia. Abrió juego para Narváez, lo apura Carballo. Corta Palacios, toca Ríos, recibe Cardoso, ataca Brown. Se anima Brown. Pelota abierta contra la izquierda para Machado. La tiene Machado. Cardoso la va a perder. Tuvo suerte. Lucha Velázquez. Siempre Cardoso con la pelota. Descarga atrás en Juan Pablo Rodríguez. Toca para Portillo. Recibe Claudio Ríos. Se viene Claudio Ríos. Pelota contra la izquierda para Zarza. Amaga Zarza. Marcado por Julián Vera. La cambia Ríos. A la derecha para Gastón Palacios. Pelota larga, muy larga, sin ton ni son. El pase se pierde por línea final. Saque de meta. Cantan ahora los hinchas de la barra de Guaraní Antonio Franco en casi 5 minutos de la parte final. Como sintiendo que al equipo le falta ese aliento. Toca Facundo Gómez con el arquero Franco. Arzamendia. Narváez. Silva. Arzamendia. Lo apura Cardoso. Toca Narváez. Silva. Resuelve bien. Se adelanta Narváez. Pelota para Méndez. Atención con este ataque de Guaraní. Se viene Méndez. La pone contra la izquierda para Machado. Va la última línea Machado. Viene el centro. Velázquez. Por arriba del travesaño. El bombazo de Lucas. Casi el segundo de la franja. Salió muy bien jugando del fondo el equipo de Ian. Gran desborde de Machado, gran centro. Le quiso romper el arco Lucas Velázquez. La pelota se fue lejos del arco de Lenny Zuk. Estuvo el segundo de la franja. Excelente la salida de Narváez acá por el lateral izquierdo de Guaraní Antonio Franco. Y de nuevo una pelota cruzada, un centro complicó al equipo verde y rojo. Que si te pones a mirar, Guaraní está haciendo un excelente trabajo formando un triángulo alrededor del número 5. No lo amonestó. Forma un triángulo alrededor del número 5 de Brown para evitar que justamente agarre la pelota y que Brown tenga que recurrir a los pelotazos, ya sea al número 7 o al número 11. Creo que lo amonestaron a Báez, por la falta sobre acá Narváez. Se viene otra vez Guaraní, falta de Vera sobre Cardoso, está cobrando Franco Rioja, se enojan los hinchas de Guaraní. Me parece que lo amonestaron al número 10 por la falta sobre Narváez. El árbitro aplicó correctamente la ley de ventaja.
porque la jugada de Guaraní seguía y después volvió atrás sancionando al número 10. Se adelanta Zarza ya, va Brown por el costado izquierdo, la hizo para él, busca la línea final, manda un centro pasado, llega Werreiter, la pelota lo supera Elia Machado, la tiene Werreiter, toca atrás para Palacios, se equivocó para adentro, intentaba combinar con Ríos, pelea Ríos, gana Machado, toca Iglesias, el pase es muy largo, la va a sacar Portillo, la dejó corta, la regaló, la tiene Miguel Méndez, escapa la marca de Ríos, el hábil Méndez se viene, lo encaró a Portillo, se frena, falta de Portillo, tiro libre para Guaraní, cuyos suplentes comenzaron de a poquito a moverse, quedó sentido en el piso tirado Miguel Méndez, 7 minutos y medio de este periodo final, que arrancó con más ritmo, se viene el Morel Gallardo y Escobar. Escobar es lateral, Morel Gallardo es volante. Veremos qué modificaciones son las que hace el técnico Matías Suírez. Escobar con el 13, Morel Gallardo con el 16. Creo que se van a hacer ahora los cambios en el tiro libre. A ver quiénes se van en Brown. Más atrás tiene que ir la Barrera. Bien, se va Nicolás Gallardo a la cancha, se va Báez. No vi el que salió, el primero que salió. Se fue con la número 5 Darío Cardoso y entró en su lugar Nicolás Morel. Perfecto. Y Andrés Escobar por Emanuel Báez. Veremos en qué lugar va Escobar, porque Escobar es habitualmente lateral izquierdo. Y no creo que ponga 2 número 3, ¿no? Bueno, el tiro libre se tiene que hacer desde el costado izquierdo. Matías Iglesias de derecha. Atención, Matías le puede pegar directamente al arco, ¿eh? Ojo, ¿eh? Para el centro me parece Méndez que amaga, pero con la zurda Méndez no lo veo tirando un centro. Es toda de Matías Iglesias. 2 hombres en la barrera, Ríos y Werreiter. Atención, muy descuidado el palo derecho del Inisug, ¿eh? Le va a pegar Matías Iglesias. Atención, viene el centro al segundo palo con los puños. Saca Lenny Zug. La busca Andrés Escobar en su primera intervención. Pelea con la marca de Silva, que lo empuja y le comete infracción. El árbitro cobra. A ver cómo se rearma el fondo de Brown. Escobar va a trabajar en el medio, ¿eh? Ríos de número 5. Morel Gallardo de 8. Y Escobar va allá como casi extremo izquierdo, ¿eh? Me sorprende la posición de Escobar, porque siempre lo vemos en la Liga Posadeña jugando de 3. Lateral que hizo Machado, ataca a Guaraní, la pone para adentro Iglesias, devuelve de cabeza Juan Pablo Rodríguez, cortó Julián Vera, recibe Vallejos, Lucas Velázquez, el autor del único gol del partido, la tiene Lucas, se escapó la marca de Ríos, combinó con Vallejos, hace la diagonal, la tiene el 4, combinó con Méndez, descargó con Vera, atrás para Silva, recibe Silva, la tiene Silva, la pone para adentro, la bajó de cabeza Matías Iglesias, tocó Vera, abrió para Machado, hace un lujo, pasa de largo, el otro Machado, el de Brown, escapa Narváez con Matías Iglesias, marca desde el piso Portillo con foul, le cobra el árbitro, tiro libre peligroso, favorable a Guaraní, es recto al arco del Esnizuk, algo lejos es cierto, pero atención que es un lindo tiro libre que tiene la franja para cantar el segundo. Va Piru Franco hasta la mitad de la cancha a decirle algo a Machado, a su compañero. Los 2 número 11 son Machado. La curiosidad. Arzamendia fue al banco para recibir alguna indicación de Ian o de Chumpi Benítez, el ayudante de campo. El tiro libre de Méndez, esta vez puede ser Méndez, ¿eh? También está perfilado Arzamendia. No, Arzamendia está en el área. Silva y Méndez. Se va Silva, le va a pegar Méndez. 3 en la barrera. Va Guaraní por más, gana 1-0. Va a pegarle Miguel Méndez. Atención. 11 minutos del segundo tiempo. Méndez al arco. La pelota que pica. Y llega Mansa a las manos del arquero.
La pelota rebotó en el cuerpo en la salida de Silva. La infracción que ya hizo Brown por el costado izquierdo. Se viene Andrés Escobar. La tiene Escobar. Combinaba corto para Zarza. Escapó Zarza por la derecha. La marca de Vallejo. Manda un centro pasado. Llega Werreiter. La bajó muy bien Werreiter. La tiene con la marca de Machado. La tiene que sacar. No puede por ahora. Manda un centro. Un rebote corto. Lo favoreció a él. La tiene Werreiter. Traba con todo del piso. Matías Iglesias. Lucha Machado. Pelea. Falta de Werreiter. Tiro libre. Favorable a Guaraní Antonio Franco. Pasamos los 12 minutos de esta primera etapa. Werreiter y Matías Iglesias fueron compañeros en crucero en la temporada 22-23. De ahí que se conocen y se saludaron recién. Le va a pegar Franco. Sacará con pierna derecha Piru. Se mueven los 6 suplentes de campo que tiene Guaraní. Ya vamos a repasar el banco. Pelota que busca Morel Gallardo de cabeza para Machado. Le ganó en el salto Facundo Gómez. Lucha Julián Vera. No puede Machado. El de Brown. Recupera Lucas. Toca con Silva. Juega Matute. Arranca Matute. La pisa con la marca de Ríos. Escapa Matute. La pone en la mitad de la cancha limpiando el juego para Julián Vera. Abrió con la derecha para Vallejos. Cortó en el camino Escobar. Lateral para Guaraní, que tiene en el banco a Sequeira, Nicolás Vallejos, Denis Benítez, René Villalba. Sale del fondo Arzamendia, Nahuel Ventos, Ian Barrios y Nicolás Golomba. Ríos que recupera, pelota larga para Werreiter. A ver si llega, sí llegó. Última línea, córner. La manda al córner, tercer tiro de esquina, Machado la tiró. Tercer tiro de esquina para Brown, que con pelota quieta se ilusiona. Creación de fútbol muy poco. Por lo tanto, toda pelota detenida que vaya hacia el área de su rival es una ilusión que se renueva. Le va a pegar Gastón Palacio desde la derecha. Viene el centro, llegaba Zarza, le quedó para la diestra, la saca del área Renzo Arzamendia. Completa Velázquez, que se desgarró, me parece. Se desgarró Velázquez, me parece. Méndez que la tiene, escapa la marca de Ríos, se rehace Ríos. Me parece que Velázquez se desgarró. Hay malas noticias, me parece, para Guaraní. A ver. Me parece que le tiró el isquio a Lucas Velázquez. Va a perder, si es lo que yo estoy sospechando, una pieza muy importante. Guaraní, está tratando de elongar para ver si puede continuar. El gesto que hizo cuando la tiró la pelota y siguió corriendo fue muy claro, muy evidente. Ataca Guaraní, la tiene Méndez. Escapó Matías Iglesias, está en el área. Y al arco. Al arco, dice el árbitro, se la llevó Méndez, Iglesias por delante. Saque de portería para el conjunto visitante. Gana Guaraní 1-0. E inmediatamente después de la molestia de Lucas Velázquez, se puso la camiseta número 18 y va a entrar ahora, enseguida nomás. No, ahora entra Nicolás Golomba con la número 18, el ex 9 titular de la franja. Bueno, se va el goleador de la tarde. Entra Nicolás Golomba con el número 18. Le tiró atrás en el muslo a Velázquez. Y después me parece que se tomó el isquiotibial. Por eso es que me entró alguna duda. Ataca otra vez Guaraní por el costado derecho. Méndez la hace rebotar. Zarza en Vallejo. La pelota llegó a poder de Lenizú, que va a devolver. Gana Guaraní 1-0. Llegamos a los 16 del segundo tiempo. Pelotazo largo. No podía José Machado. Pelea Gonzalo Carballo. Sacó Facundo Gómez. Recupera Zarza. No se entendieron así entre Escobar y Morel Gallardo, los recién ingresados. Recuperó Vera. La saca Julián. Se viene por el costado izquierdo. Machado. La tiene Enrique Machado. Toca atrás para Silva. No puede Ríos. Iglesias. Silva. Triangula bien Guaraní.
Julián Vera, se viene Julián Vera, ataca Guaraní, pase para Méndez, libre, se mete Méndez, está el segundo, tiró, y la pelota pasó al lado del palo derecho, reclaman posición adelantada. Los defensores de Brown, para mí Méndez estaba habilitado, casi el segundo franjeado. Entre dos jugadores que pedían justamente la posición adelantada, entre Escobar y Zarza. ¿Nos dice habilitado? Sí, nos dicen que estaba habilitado. Entre dos jugadores pasó. Jugadores que en ningún momento fueron a marcarlo, sino que prefirieron protestar y casi, pero casi pasó a ¿cuánto? 10 centímetros del palo derecho del arquero de Brown. Ha desperdiciado una gran chance de casi sentenciar a esta altura de la tarde la victoria. Guaraní con esa entrada punzante de Miguel Méndez a pase de Matute Iglesias. Devolvía Silva. En la mitad de la cancha corta Palacio, combina con Ríos, la pisa Ríos, la tiene Ríos, prefiere jugar hacia la izquierda para Escobar, se rebala Escobar, casi se le escapa afuera, la tiene Escobar, Juan Pablo Rodríguez, Portillo, la tiene Portillo, amaga, se la va a robar Golomba, se agarran los dos mutuamente, falta de Portillo y tarjeta amarilla para el 6, que lo agarró del pantalón a Golomba. Prefirió gambetear, hizo una de más Portillo. La jugada meritaba un pelotazo largo. Quiso gambetearlo a Golomba y casi se la roba a Golomba. Y ahora hay tiro libre para Guaraní. Iglesias para pegarle. ¿Cuántos amonestados tenemos por equipo? Del lado de Brown, 3-1 ya no está en cancha, recordemos. Salió con la número 10, Emanuel Báez. Sigue amonestado con la número 11, José Machado. Y bueno, ahora Nicolás Portillo. Tiro libre para Guaraní. Matute Iglesias para pegarle. Dos hombres en la barrera, pondrá Len Nizuk. Ríos y Warreiter. Golomba ya está parado en el área entre Palacios y Portillo moviéndose. El recién ingresado. Anda para el área, le dice a Méndez. Matute. Narváez también se anota como ejecutante. Va Matías Iglesias con un centro muy abierto. La pelota a la puerta del área. ¡Remate! ¡Gol! ¡Gol! Facundo Gómez. Sorprendió a todo el mundo el zaguero central. La pelota puesta a la puerta del área por Matías Iglesias. Salió de la zona donde estaba congestionada el área de Brown. Se acomodó para la zurda y la puso lejos en el minuto 19 del complemento. Facundo Gómez, el segundo de Guaraní, Antonio Franco, que estira la diferencia. Le gana Brown 2-0. Facundo Gómez lo hizo. En un centro que parecía insignificante, que en realidad pareció mal ejecutado. Es más, te diría que fue mal ejecutado de primera manera, pero donde sacó oro el defensor de la franja, porque un disparo sensacional de zurda se le fue alejando cada vez más al arquero de Brown y se coló por el palo izquierdo. Y ahora sí, te diría, no de manera segura, pero casi segura, que acaba de sentenciar el partido Guaraní Antonio Franco frente a Brown. Se vienen dos cambios, otro lesionado me parece, Agustín Vallejos, y se va a ir Julián Vera en Guaraní. A la cancha el 14, Denis Benítez, y el 15, René Villalba. Me parece que también es problema muscular lo de Vallejos. Preocupante la salida primero de Lucas Velázquez y ahora de Vallejos. Va a tener problemas en los próximos 15 días o 20 días Guaraní con estos dos jugadores. Vallejos y Velázquez. A la cancha René Villalba y Denis Benítez. 14 y 15. Sacará desde el fondo el portero Piru Franco. 21 se cumplen. Etapa complementaria. Gana 2-0 Guaraní a Jorge Gibson Brown. Por los goles anotados por Lucas Velázquez y Facundo Gómez, uno en cada tiempo. Saca Renzo Arzamendia, pelota a la mitad de la cancha. De aire Portillo no podía, tampoco Golomba. Sacó Juan Pablo Rodríguez. Zarza con un pelotazo al área. Devuelve Arzamendia. Busca a Werreiter.
La pone para José Machado. Vuelve a ganar Arzamendia. Recibe Matías Iglesias. Narváez. Pelota larga que será de Gastón Palacio. La jugó para atrás muy comprometida. Le ganó Golomba. Le cae a Miguel Méndez. La tiene Méndez. Escapó la marca de Morel Gallardo. Marca Portillo. Recupera Machado. Machado que la pone para Golomba. La dejó corta para Denny Benítez. Apuntó. Tiró. ¡Afuera! Afuera el remate de Denis que se fue abriendo como aquel del segundo gol anotado por Facundo Gómez. Esta vez la pelota pasó cerca del palo derecho del Eneyuk. Salió mal otra vez. Brown le regaló la pelota a Golomba. La pisa Golomba. La sacó para Denny Benítez. Está el tercero. Marca justo Morel Gallardo. La saca con Zarza. Abrió juego para Escobar. Malo el pase. Flojo partido de Brown, ¿eh? Flojísimo partido de Brown. Totalmente aturdido el equipo visitante, que no es lo que solemos ver en Liga Posadeña, en torneo provincial, donde hizo muy buenas campañas, pero hoy totalmente desconocido el equipo verde y rojo, que defiende mal, ataca mal, hasta hace mal las transiciones, hace mal los pases, y acá hay otra. En posición adelantada aparecía Golomba. Ha diezmado también desde lo físico Brown en este segundo tiempo, sin dudas. El primer tiempo más o menos estuvo a la altura, pero este segundo gol es como que directamente lo liquidó desde lo anímico. Juega Carballo, busca Machado, la pelota le cae en la izquierda a Escobar. Escobar con Machado, la tiene Machado, le pasa Escobar, combina atrás con Zarza, el balón se escapa afuera. Poca idea de juego, no hay esa triangulación, esa combinación que se debe tener para generar algo de fútbol. Y Guaraní casi que no lo ha sufrido al partido. Sin jugar un partido brillante está ganando bien Guaraní. Morel Gallardo que la tiene. El ex Los Andes. Combina corto con Escobar. Atrás para Zarza. La pelota larga para Carballo. Falta de Arzamendia sobre Carballo. Topetazo. Y le da un tiro libre que es un respiro y es casi que agua en el desierto para Brown. Porque una pelota quieta que va a caer en el área buscando la cabeza de alguno de sus grandotes. Y por ahí encuentra justamente el descuento. Werreiter en la cabeza de Portillo, en la cabeza de Juanpi Rodríguez o de Zarza. Y ahora también de Andrés Escobar. Le va a pegar Gastón Palacios. Busca el descuento Brown. Se viene para la cancha Sanabria, defensor. Otro defensor. Pero ¿cómo? ¿No necesita goles Brown? ¿No necesita juego Brown? Le va a pegar desde el costado izquierdo. Gastón Palacio, dos hombres en la barrera. Va por el descuento, el verde y rojo. Casi 25 del segundo tiempo. Le va a pegar Gastón Palacios. Da la orden el árbitro, viene el centro al segundo palo. Llegaba Zarza. Reclaman falta en el área, no la da el árbitro. Saca Arzamendia y ahora agarrate si pasa, devuelve Justo Ríos. Taco de Werreiter. Va a sacar Arzamendia. Pelea Werreiter. El balón se pierde afuera. Saque de costado para Guaraní. Se viene el cambio. A la cancha Ezequiel Sanabria con el 14. A ver quién se va. Gastón Palacios. Se va Gastón Palacios, el número 4. Lateral por lateral. Debe estar o agotado o debe tener algún problema físico. Palacios. O no le ha gustado cómo ha jugado, ¿no? A hidratarse, dice el árbitro. A los 26 casi de este periodo complementario. Van los dos equipos a tomar agua. También la terna arbitral. Sebastián Silva se acerca a Franco Rioja para pedirle alguna explicación de alguna situación anterior. Iglesias levanta el pulgar como diciendo sí, tenés razón. Recordamos, Mitre le acaba de ganar 2-0 a la Canterita. Ayer por esa zona 5, una victoria de Colonia, victoria justamente de la Liga del Dorado, le ganó a San Martín de Banda 2-0. Y en esa zona los dos están metiéndose, con estos resultados, claro, en la tabla de posiciones en los primeros 2 lugares. Guaraní ahora sacando una diferencia de 2 goles. Y
pensando ya en el partido del próximo domingo, cuando en Villa Bonita visite a River Plate. Vuelven los jugadores de Brown, que ahora separan la defensa con Sanabria, Portillo, Rodríguez y Zarza. En el medio Morel Gallardo con Ríos, Escobar, Werreuter haciendo la banda. Y arriba Gonzalo Carballo con José Machado Duarte. Hablan los integrantes del cuerpo técnico de Guaraní. Me parece que van a meter otro cambio. Toca para atrás Arzamendia. Apura Carballo. La baja con el pecho Morel Gallardo. Toca para Río. Devuelve para Gallardo. Escapa Gallardo. Se acerca al área. Abrió juego para Werreuter. Pasó al ataque Sanabria. Se acomoda para la derecha. La pone hacia adentro para Ríos. Pelea Golomba. Le ganó Golomba. Sale del fondo Machado. Lucha Sanabria. Cabecea Zarza. Falta de Sanabria sobre Machado. Tiro libre para Guaraní. Cae la tarde. Seguramente que algo de luz artificial vamos a tener que tener en el Clemente Argentino Fernández Oliveira. Sacará Arzamendia. Gana Guaraní 2-0. Mismo resultado por el cual Mitre le ganó a la Canterita. Tocaba corto. Arzamendia con Silva abrieron juego en la derecha para que suba René Villalba. Reemplazante de Vallejo. Toque para dentro de Méndez. Saca Morel Gallardo. Recibe Sanabria. Engancha con la marca de Iglesias. La pone muy bien para Werreuter. Hace la personal. Pasaba de largo Narváez. Cierra tirándola afuera por el costado. Silva. Haciéndole el relevo a Narváez. Lateral que hace Sanabria. Carballo. Toca con Sanabria. La pide Ríos por adentro. Prefiere pisar la pelota. La tiene siempre Sanabria. Largo envío para Machado. Cierra. Devolviendo a campo rival Narváez. No puede Golomba. Saque de banda para Brown. Sanabria. Portillo. Rodríguez a continuación. Zarza en la izquierda. Abierto Escobar. Se mueve Machado Duarte. Pelota larga para Machado Duarte. Devuelve el autor del segundo gol. Facundo Gómez. Toca Morel Gallardo atrás. Recibe Portillo. Ríos. Sanabria. Pelota larga para Werreuter. Corre pero no va a llegar afuera. Pelota lateral para Guaraní Antonio Franco. Y a falta de 15 minutos para que termine el encuentro, más loca, dice el árbitro, me creería si te digo que el equipo que jugó la semifinal contra el campeón provincial y jugó también una semifinal contra el campeón de la Liga Posadeña, hoy la más clara que tuvo fue por un error de su rival. No generó nada el equipo verde y rojo, que bueno, lamentablemente para sus hinchas jugó un muy pero muy mal partido. Todavía falta, pero algún gol podría maquillar quizás el resultado. Pero de verdad que jugó muy mal y se preparan dos cambios en el equipo local con la 17, con la 17 Ian Barrios y con la número 16 Nahuel Ventos. Sale con la número 8 Matute Iglesias y con la número 10 Miguel Méndez. De esta manera Guaraní ya no tiene amonestados en la cancha. Afuera Méndez e Iglesias, dos de buen partido en Guaraní, muy aplaudidos por la platea. A la cancha Nahuel Ventos, el 16, el ex La Picada. Ian Barrios, el allí hombre que cabeceaba. Devuelve Sanabria, corre Machado, devolvió de cabeza a Gómez. La tiene Werreuter, amaga Werreuter, pasa el ataque, se frena. La va a perder y la perdió nomás. Con Denny Benítez, foul. Después de Morel Gallardo, tiro libre para Guaraní. ...31... periodo final. Guaraní 2, Brown 0. Facundo Gómez atrás para Franco, que casi no ha intervenido. Con el pie se la entregó a Facundo Gómez. Lo corre Machado Duarte. Anticipo de Zarza. Levantó para Escobar. Se viene Morel Gallardo. La tiene el número 16. Combinó corto con Werreuter. Pasó al ataque. Sanabria en las espaldas de Ventos. Lo corre Ventos. No va a llegar Sanabria. Saque de meta para Guaraní Antonio Franco.
que está debutando con una buena victoria sobre quien a priori era el principal rival del grupo, ¿no? A la hora de hablar de potencial. River de Villa Bonita, con mucho jugador de la Liga Obereña, poco refuerzo, indudablemente no representaba un obstáculo muy importante a superar por parte de cualquiera de los dos equipos posadeños. La historia de esta zona se dirime justamente entre estos dos. Vallejos que salía, Gómez quiero decir, Vallejos ya no está en la cancha, la pelota rebotó en Machado Duarte y va a la salida de arco que tiene que hacer Franco. Arzamendia, otra vez Franco con el pie, juega el arquero de Guaraní Antonio Franco, la pone a campo rival, busca a Ian Barrios, de cabeza despeja Zarza, la baja con el pecho Morel Gallardo, le pasa al ataque Andrés Escobar, mira al área, enganchó, la dejó para Morel Gallardo, centro al área, la peina, justo, Arzamendia evita el córner, Nahuel Ventos, toca corto para Narváez, hacia adentro para Sebastián Silva, tranquilo Guaraní, no lo sufre, no encuentra la pelota Brown, sale muy bien Enrique Machado, tocó corto con Denny Benítez, recibe a Sebastián Silva, la pide en la derecha Facundo Gómez, se adelanta Facundo, tocan con Denny Benítez, atención, picó en la derecha René Villalba, jugaron hacia adentro para Ian Barrios, se viene Ian Barrios, marca, justo Portillo, saca Morel Gallardo, Zarza, Morel Gallardo, Portillo, Sanabria, la tiene Sanabria, traba Ian Barrios, va al piso Ian Barrios, muy duro, tarjeta amarilla por esta infracción sobre Morel Gallardo, tiro libre para Brown. Va a pedir disculpas el jugador de Guaraní al de Brown. Tiro libre que tendrá que hacer Portillo. Pelota que va a caer en la puerta del área seguramente. A ver, tarjeta amarilla para Matías Suírez, el técnico de Brown. Para aquellos que están preguntando, River es de Villa Bonita, una localidad que está camino a Santa Rita, pero bastante antes. Es saliendo de Oberá, en ese camino a Albapose, que muchos usamos para ir de vacaciones a veranear al Brasil. En ese camino, cuando tomamos la balsa, está River de Villa Bonita. Bueno, dos últimos cambios en Brown. 15 Gonzalo Villalba, 17 Fernando Verón. Se va a ir el número 7 Boerreiter. ¿Y quién más? A ver. Villalba por Boerreiter y Fernando Verón, creo que por allá Machado, ¿no? José Machado sí sale por un costado de la cancha. Perfecto, José Machado Duarte, queda un solo Machado entonces ahora. Lateral que se René Villalba, Facundo Gómez, que la tira larga, corta Juan Pablo Rodríguez, con una pifia, tuvo suerte, le cayó a Ríos, levanta Zarza, corre Gonzalo Villalba recién ingresado, se viene Andrés Escobar, pelota para Villalba, Gonzalo Villalba contra René Villalba, uno con B larga, el de Guaraní, otro con B corta, el de Brown. Esto para los periodistas de medio gráfico, ¿no? Para que no vayan a poner los dos con B corta. Ahí la tiene Gonzalo Villalba, tiraba la personal, resta, como decían los antiguos relatores, Facundo Gómez. Pelota al área, la busca Verón, devuelve Facundo Gómez, la baja con el pecho Gonzalo Carballo. La pelota rebotón Narváez, viene otro centro a la carrera de Sanabria, no llegó Ríos sin problemas, dominó el portero Piru Franco. 35, casi 36 de la parte final. Gana Guaraní 2-0. Arzamendia. Narváez. Pelota larga. Arriba Portillo de cabeza despejando. Despejando de cabeza Narváez. Golomba para atrás de cabeza. Se la regaló a Ríos. La ponía para adentro. Cortó Machado. Juega Silva. Recibe Denny Benítez. Se rebaló. Pero entregó al arquero Piru Franco, devuelve Franco, pelota a la mitad de la cancha, de cabeza Escobar,
La busca Morel Gallardo, devolvió Denny Benítez y atención, 4 contra 4. No pasó la pelota a la línea de Portillo. Se caía Golomba, saca de zurda Carlos Zarza, pelota será del arquero Piru Franco. Va a apurar Fernando Verón, ya es del arquero. Gana Guaraní cuando se encienden las luces del Clemente argentino Fernández Oliveira. Pelota de Piru Franco, no llegó René Villalba por el costado derecho. Saque de banda en la mitad de la cancha que tendrá que hacer Zarza para el conjunto visitante, el de Villa Urquiza, que tendrá fecha libre el próximo domingo. Guaraní tiene que ir al departamento Oberá a jugar con River. La tiene Ian Barrios, lo persigue Juan Pablo Rodríguez. Sigue Ian Barrios, reclaman la falta. Tiene que sacarla con el pie el arquero. Combinó con Sebastián Silva, toca Denny Benítez, recibe Enrique Machado. Machado que la pone en la izquierda, a la derecha para René Villalba. El toque para adentro para Ian Barrios, otra vez para René Villalba, corta Morel Gallardo. Devuelve Rodríguez, viene Escobar. Juan Pablo Rodríguez, pelota contra la derecha que busca Gonzalo Carballo. Con todo le tiró Narváez para la amarilla. Para amarilla Narváez, sí. Perfecto, Rioja. Hoy Rioja de muy buen arbitraje. Dura entrada sobre Gonzalo Carballo. Tiro libre para Brown, que tendrá que hacer Sanabria. Acuden al área Portillo y Rodríguez a buscar el golpe de cabeza. Va de arriba Brown a buscar el descuento. 38. Da la orden el árbitro. Sanabria con un centro a la puerta del área. El cabezazo que se va abriendo, la corre Zarza, la va a sacar corta para Gonzalo Villalba. La tiene Gonzalo, el zurdo, manda otro centro, devuelve. Bien plantado Sebastián Silva. Corta Morel Gallardo. A ver qué cobró el árbitro. Cobró algo en favor de Guaraní Antonio Franco. Ah, no, roce en su cuerpo cuando devolvía el defensor. Salida para Guaraní. Un televidente, Roberto, me acaba de mandar un mensaje. Hay que cerciorarnos después de que si es cierto o no. Pero dice que el arquero de Guaraní en el partido tocó apenas 4 veces la pelota. Eso habla mucho del desempeño de Brown en el día de hoy. Estoy casi seguro que tiene razón ese televidente. Si se tomó ese trabajo, no tengo dudas que debe ser así. Muy poco llegó Brown al área rival. Portillo que recibe de Juanpi Rodríguez. La tiraba larga, rebotó en Ian Barrios. Ofensivamente hizo muy poco Brown. Vino a buscar el empate, me parece. No encontró justamente la medida. Aquí ganaba Carballo, otra falta de Narváez. Sobre el número 9 de Brown, lo más rescatable de Brown ha sido Carballo, por lejos. No ha podido exhibir todas las virtudes el 9, de las cuales venía precedido, pero por su voluntad, por su siempre no bajar los brazos, es el único jugador de Brown que podemos rescatar, que se ha puesto a la altura de las exigencias de un debut en el Regional Federal Amateur. Sanabria con este centro, busca de arriba Brown el descuento, viene el centro sobre el arco arriba, Franco en 2 tiempos, la quinta pelota que controla, que toca en todo el partido. Sacará Carlos Franco, 40, tenemos del periodo final, lo va a apurar Verón, la saca con el pie Franco, devuelve de cabeza Zarza. Pelea Escobar, le comete falta, no le cometió falta, agarró con la pelota con la mano. Machado y hay mano, Tijans. Saca Río apurado y se equivocó, le regaló la pelota a Ventos. Va Guaraní por más. La tiene Denny Benítez, tocando atrás para el arquero. La gente le pide que juegue para adelante Guaraní. La recibe Antonio Machado, arranca Machado, amaga. Con la presencia de Gonzalo Villalba. Para atrás Facundo Gómez. Al arquero Franco. Con el pie Franco la entregó a Narváez. Se adelanta el jujeño. Pone un pelotazo largo que corta Nicolás Portillo.
Buscaba Sanabria, lo anticipó Denis Benítez. La pone contra la derecha para la llegada de Villalba. La tiene Villalba, amagó, se acomodó para la zurda, apuntó, tiró arriba. Remate de René Villalba queriendo sorprender el ahora marcador de punta derecho de Guaraní Antonio Franco. Casi 42. Período final. Guaraní 2, Brown 0. Saca Lenny Zuk. Recibe Claudio Ríos. Portillo. Pelotazo largo. Busca a Verón en las alturas con la marca Arzamendia. Cabeció Verón. Le cae a Gonzalo Carballo. Ataca a Carballo. Se va a meter al área. Enganchó para adentro. Cayó. Sin falta. Morel Gallardo. La pone en la izquierda a la llegada de Escobar. Centro de Escobar sobre el arco. No hay nadie de sus compañeros. Un decepcionante centro que será saque de arco finalmente para Guaraní Antonio Franco. Una tarde tranquila para el equipo de Osvaldo Yan y para los hinchas de Guaraní que hoy no han tenido casi que sufrir ningún susto durante el partido. Sacó Franco con el pie. Combinó con René Villalba, saca largo Silva, corta Juan Pablo Rodríguez, busca René Villalba, le gana Escobar, arranca Escobar, pelea Silva, de gran partido. Esteban, abrieron juego contra la derecha para Golomba, la tiene Nicolás, manda un centro, llega Ian Barrios, de cabeza despeja Portillo, completa en el camino Ríos, la busca Gonzalo Villalba, la bajó para Zarza, la tiene Zarza, tocó corto para Andrés Escobar, arranca Andrés. La pone de zurda, 3 dedos en la izquierda para Gonzalo Villalba, buena carga de Brown, la tiene Villalba, última línea, busca a Andrés Escobar, se le terminó la cancha. Saque de meta para Guaraní Antonio Franco, 43,5. No creo que adicione demasiado el árbitro Franco Rioja. Está todo el pescado vendido. Franco. Arzamendia, sale Arzamendia, pelota larga, corta de cabeza Sanabria, Morel Gallardo, le robó la pelota limpiamente Machado y arranca Ian Barrios, corre Ian Barrios, la dejó muerta para que corte Portillo, después se la roba a Denis Benítez, entregaron corto Ventos, con Silva otra vez Ventos, atrás para Arzamendia, la tiene Arzamendia. Localizó a Machado, le rebotó la pelota pero con suerte porque le cayó a Denis Benítez. De zurda la pone para Ian Barrios. En la izquierda se viene Ian Barrios. Pretende escapar la marca de Juan Pablo Rodríguez. La tiene Ian Barrios. A pie firme le gana Juan Pablo. La hace rebotar. La pelota le quedó a Ian Barrios. Se mete en el área. Hizo la bicicleta. Se frenó. La saca del área. Ventos de zurda coloca un centro. La saca Zarza. La busca Carballo, la bajó, la pone centro para Verón, cortó a Zamendia. Denis Benítez, 44-50. Se van a cumplir los 45 para atrás. Facundo Gómez al arquero, Piro Franco, lo va a apurar Fernando Verón. 45, top. Tiempo cumplido a partir de este momento lo que agrega el árbitro. Y se va Villalba para el tercero. Adelantó mucho la pelota. Salió el arquero. Lenny Zuk con el pie. La pelota se va a ir al córner. No. Quiso colocar el centro Villalba para el arco de Guarnecido. O buscándolo a Ian Barrio. La cuestión es que la perdió. 5 más. Hasta el 50 vamos. Se perdió el tercero. Guaraní. Con una escalada por la derecha de René Villalba. Sale Escobar. La pone por bajo buscándolo a Verón. Aguanta Verón, la pone para Ríos. Apuntó al arco, tiró afuera. Creo que es el segundo disparo. No, el primero había sido de Carballo en el primer tiempo. Arriba el travesaño y 2 tiros al arco de Brown. Saque de meta. ¿Qué tendrá que hacer Piru Franco? Arzamendia. Narváez. Engancha, la pone en la mitad de la cancha para Denis Benítez. Le puso la mano arriba, en la cara a Sanabria. Recibe Sanabria, combinó con Carballo, la tiene el zurdo. Amaga Carballo, va a colocar el centro, viene el centro pasado, llega Gonzalo Villalba. Le cayó a Morel Gallardo, quiero decir. Balón para Escobar, perseguido por Machado. La tiene Escobar, combina con Gonzalo Villalba.
Un rebote, Morel Gallardo, Gonzalo Villalba. Toque para Zarza, hacia adentro para Ríos, apuntó Ríos al arco desviado, más desviado que el anterior. Saque de meta. ...47-50... Se termina la historia. 2-0 gana Guaraní. Sacará Carlos Piru Franco. Pelotazo largo a terreno rival. Arriba Juan Pablo Rodríguez. La busca Ian Barrios. Pelea Sanabria. Falta de Ian Barrios sobre Sanabria. Tiro libre que ya hicieron rápidamente. Morel Gallardo con Ríos. Ríos con Escobar. Con Zarza, quiero decir. Recibe Gonzalo Villalba fuera de la cancha. Lateral para Guaraní. René Villalba con Silva. Machado atrás con Facundo Gómez. Hacia adentro para Arzamendia. Lo trabó Ríos. Le cayó a Gonzalo Villalba. Se rehace Facundo Gómez. La saca Facundo Gómez. Rebotó la pelota en el jugador de Brown y después en el de Guaraní. Lateral para Brown. Ríos. Gonzalo Villalba con el centro. Entra Gonzalo Carballo en offside. Allá Villalba estaba. Sí, Gonzalo Villalba estaba cuando quiso colocar el centro. Es indirecto para Guaraní. Lo hace Silva con Narváez. 48-50. Van a caer los cortinados en el Clemente Argentino Fernández Oliveira. Balón para Verón. Devolvió de cabeza Arzamendia. Lucha Ríos. Pelea y gana Ian Barrio. Lo pone a correr a Golomba en las espaldas de Juanpi Rodríguez. Por adentro Ian Barrio. Está el tercero de Guaraní. Ian Barrio. Gran tapada de Lenny Suk. Gran tapada de Lenny Suk para evitar el tercero. Corrida de Golomba. La sesión hacia adentro para la llegada de Ian Barrios. El rebote de zurda, la gran atajada de Lenny Suk, corner. Y era para meterle nomás el broche de oro al partido porque realmente jugó muy pero muy mal el equipo visitante que hoy, recién lo comentábamos acá fuera del micrófono con Roberto, tuvo en todo el partido 3 disparos al arco. 3 disparos al arco. Un equipo que se jugó la semifinal del torneo provincial, lo jugó muy bien contra Mitre. Un equipo que también jugó el torneo local, hizo una excelente campaña, pero hoy totalmente desconocido y apagado, se podría decir, el equipo de Matías Suírez. Amonestado Denis Benítez por tirar la pelota afuera. Último minuto, últimos 60 segundos. Va a ganar Guaraní 2-0. Traslada Andrés Escobar en la última. Pelota al área, la busca Verón. Encaró la marca de Arzamendia, la tiene Fernando. Se tiene que abrir mucho. Se la pide Gonzalo Villalba, la tiene Verón. El taco, llega Zarza. Se termina la cancha, no. La va a sacar el jugador de Guaraní, la recupera Ríos, tiró, rebotó. El balón, el Machado. Le va a caer a Sanabria, a ver si tiene tiempo de mandar otro centro. Es la última, mira su reloj. Franco Rioja lo va a terminar. Juega con Ríos. La pone en la izquierda para Escobar. Se va a terminar en la última. Se viene Escobar. Va a levantar el centro. Va Brown por el descuento. El centro por bajo. Devuelve a Arzamendia. Le cae a Ríos. Le da la última a Brown. Pelota contra la izquierda. Para Morel Gallardo. La tiene Morel Gallardo. Amagó. La soltó para Zarza. Zarza con el centro pasado. Y no llegó. Gonzalo Carballo en el segundo palo. Es la última. Va a ganar Guaraní. Sacará Franco. Va a ganar Guaraní. 2-0 sobre Jorge Gibson Brown. Mira su cronómetro el árbitro. 50-40. Le dio 40 segundos más. Un minuto más, dice. Por el tiempo que se perdió. Entonces, un minuto más. A partir de ahora. El tiempo ya está cumplido. Sacará Franco. Debut con victoria para Guaraní Antonio. Franco. Como el arquero. Cuerpeaba Ian Barrios, devuelve en el fondo. Nicolás Portillo para atrás. Jugaba el balón Denis Benítez. Le cae a Narváez, no hay más tiempo. Pita el árbitro.
terminó el partido. Ha ganado Guaraní. Ha ganado la franja. 2-0 con los goles en la primera etapa de Lucas Velázquez y en el segundo tiempo de Facundo Gómez. Una victoria incuestionable para el conjunto de Osvaldo Yang, que ha tenido un buen comienzo en el Regional Federal Amateur, en esta zona 6 de la región Litoral Norte. Ha ganado Guaraní sin discusiones ante una pálida imagen que ha dejado Brown. Un partido chato, un partido discreto, sin muchas equivalencias. Pareció más, ¿sabés qué? Un partido de entrenamiento que un partido de regional. Porque Guaraní, sin lucirse, sin tener un partido brillante, pasó por encima. Y no porque haya jugado bien, a ver, jugó bien, pero parte de eso es que su rival fue muy pasivo, muy permisivo. Permitió mucho, porque Brown es un equipo que se destaca por su defensa, por tener una defensa sólida, por tener un medio campo aguerrido, pero hoy no demostró nada de eso. Una defensa que en cualquier momento del partido fue muy permisiva con sus delanteros, con los delanteros de Guaraní. Un medio campo que no seguía las marcas, que no apretaba de manera correcta. Y bueno, el resultado es este, 2-0, un resultado que hasta en momentos se podría decir que quedó corto porque Guaraní mereció más, tuvo más. Y un televidente nos dijo algo que seguramente es cierto. 5 intervenciones tuvo el arquero de Guaraní en todo el partido. 5. De esas 5, 3 fueron centros que descolgó y 2 rebotes. Realmente un partido flojo del equipo verde y rojo, que hizo, como ya habíamos dicho anteriormente, excelentes campañas en el provincial, excelentes campañas en la Liga Posadeña, pero hoy totalmente desconocido. Matías Uires va a tener que acomodar muchas cosas para lo que resta si es que quiere continuar en este regional amateur. Y Guaraní, si ya le ganó a su rival o al equipo que en los papeles es el más fuerte del grupo, tiene que enfrentar todavía a River de Santa Rita, pero por ahora está puntero y en los papeles ya se clasificó a la siguiente ronda. Comentario de Nahuel Cañete, se fueron rápidamente la mayoría de los jugadores de Brown. Quedan Ríos, Portillo y Borreiter, que está hablando con su ex compañero Matías Iglesias. Se va a la terna arbitral sin problemas hoy, no como en la última ocasión que dirigió en este escenario por la Liga Posadeña Franco Rioja. De buen trabajo hoy, hay que reconocerlo el árbitro, sin problemas. Bueno, indudablemente que Guaraní, como lo decía Nahuel en el final de su comentario, hoy casi que se asegura con esta victoria el primer puesto porque había que arrancar ganando en una zona con solamente 4 partidos a jugar, a diferencia de los 6 que tienen las zonas de 4, y una victoria ante el que aparecía en los papeles previos como el rival más difícil, y por esta diferencia y con este desarrollo, con este trámite de partido, indudablemente que va a dejar muy pero muy satisfecho a Osvaldo Yang y a su cuerpo técnico. El próximo domingo tendrá otra medida como visitante, otro examen en el departamento Verá, visitando a River Plate de Villa Bonita, ese mismo equipo que jugó la final con Bartolomé Mitre del provincial de la temporada 22-23. Así que ese será el partido que seguramente vamos a estar narrando para todos ustedes el próximo fin de semana. Acá esa alegría medida, por supuesto, en Villa Zareta. Ha sido el comienzo que todos sus hinchas esperaban. Ha ganado Guaraní. Para Brown, una semana de descanso y la vuelta en el debut como local en su estadio Salvador Nosiglia de Villa Urquiza ante River de Villa Bonita, en lo que uno supone que es una verdadera final para poder conseguir el segundo puesto de esta zona, porque el primero uno ya imagina que será de Guaraní. Después de haber visto esto, no tenemos demasiadas dudas de que Guaraní va a ser el primero, pero en el fútbol todo puede pasar, puede cambiar todo en 90 minutos y habrá que esperar las próximas 2 fechas en las cuales culminará la primera rueda para allí tomar una opinión definitiva acerca de lo que puede suceder. Pero todo se encamina para que Guaraní la gane a la zona. Preocupación con las salidas de 2 jugadores muy importantes, como Lucas Velázquez y Agustín Vallejos, el marcador lateral derecho, que
sufrieron lesiones musculares. Pero con un plantel tan largo, tan extenso como tiene Guaraní, tiene donde echar manos. Hoy no jugó Nicolás Vallejo, por ejemplo, y es un jugador titular para cualquier equipo, y la hora número 13 que está saliendo justamente allí del campo de juego. Nico Vallejo, habitual titular en el equipo de la liga. Así que tiene Guaraní con qué suplir a aquellos que hoy se han retirado con algunas nanas. Recordamos, por zona 5, Mitre le ganó 2-0 a la Canterita con los goles de Mauro Gómez y de Julio César Cáceres, que ha vuelto al fútbol misionero después de casi 10 años. Y ayer, por esa zona, la victoria de Victoria, justamente sobre San Martín de Banda, 2-0. En la próxima fecha, Mitre juega como local, justamente ante Victoria, y la Canterita tendrá que visitar a San Martín de Banda. Esos son los partidos de la segunda fecha de la zona 5. En esta zona 6, triunfo de Guaraní 2-0 con los goles anotados por Lucas Velázquez y Facundo Gómez. En la próxima fecha, River Plate de Villa Bonita ante Guaraní, libre Jorge Gibson Brown. Nos vamos repitiendo los goles. Si le parece, señor director, Tomás Zapata, él nos va a repetir los goles de este partido. En el primer tiempo, esta jugada, la llegada de Matute Iglesias allí tirando la diagonal, el remate cruzado y la aparición en soledad en el segundo palo de Lucas Velázquez para terminar de empujarla simplemente a la red. De un tiro libre corto, de un córner corto, la llegada de Matute y el gol anotado por Lucas Velázquez. 1-0 terminó el primer tiempo y en el segundo, cuando Guaraní tampoco sufría demasiado, hay que decirlo, llegó la segunda conquista a través de Facundo Gómez a la salida de un tiro libre colocado en la puerta del área por Matías Iglesias y de media vuelta y de zurda termina rematando Facundo Gómez para marcar lo que fue el segundo tanto del equipo después de esa jugada de Miguel Méndez. Llegó el de Méndez pudo haber sido el tercero, tenés razón, anterior a eso. La orden es para nuestro compañero que estaba ubicando justamente el segundo tanto de Guaraní, Antonio Franco, que tuvo muchísimas chances en el segundo, una de Miguel Méndez. Acá está, vamos a repetir el segundo tanto de Guaraní, otra de Machado también rematando de zurda. Tuvo muchas oportunidades para marcar un tercer tanto el equipo franjeado. Vendrá entonces el segundo tanto. Ahí está. Matías Iglesias con un centro. Vean cómo aparece desde el fondo Facundo Gómez, el zaguero central, y después, haciéndose el espacio, saca el remate de zurda cruzado, que se fue alejando a medida que se acercaba al arco de Lenizuk, y anota el segundo tanto, el definitorio para esta victoria de Guaraní 2-0 sobre Jorge Gibson Brown. Ha sido todo por hoy. Hasta la próxima, Nahuel. Un gusto, Roberto, un gusto, equipo, un gusto y un saludo para toda la gente que nos mira. Nos vemos pronto. Gracias a la cámara, como siempre, impecable de Gustavo Jaquet. El control técnico general, la supervisión es del ingeniero Tomás Zapata. Hemos disfrutado de un nuevo espectáculo de fútbol a través del streaming, nuestro canal de YouTube, Deportes Misiones. Ha sido un gran gusto. Nos vamos desde Villa Sarita. El triunfo ha sido de Guaraní 2-0 sobre Brown. Que la pase muy bien y hasta todos los momentos.